Muy bien, vamos a comenzar con nuestra exposición de la enseñanza que tenemos para este domingo y vamos entonces a iniciar. Hace unos momentos nosotros estábamos cantando, estábamos entonando este canto de tantas razones que se puede tener para alabar a Dios, para darle gracias. Y hay una parte de este canto que me llamó la atención. Dice, y en ese día cuando ya no tenga fuerza y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final, 10,000 años y para siempre. Y aquí, bueno, esta parte de esta letra, pues se está refiriendo a que sin duda alguna en la vida de cada uno de nosotros vendrá un momento en el que ya no vamos a tener fuerza y un momento en el que pues va a llegar un desenlace, llegará un final para cada uno de nosotros. Job capítulo 14 versículo 5, se los leo. Dice, ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Les pusiste límites de los cuales no pasará, ¿sí? Y esto nos enseña que la vida de todo ser humano tiene un límite. Nos enseña que toda vida de todo ser humano tiene un límite, límite del cual nunca pasará el hombre. No puede agregar un segundo más a su vida. Entonces el Señor ha establecido un día para cada uno de nosotros, una hora en la que vamos a partir de este mundo rumbo a la eternidad. Y hablando de eternidad, bueno, solamente existen dos caminos, o el camino de la gloria, el camino del cielo, o el camino del castigo, el camino del infierno. No existe ningún punto intermedio, la Biblia no nos habla de ningún punto intermedio, existe solamente o el cielo o el infierno. Sin embargo, aunque la Biblia nos habla algo acerca del cielo, realmente habla muy poco del cielo, nos habla también del infierno, se llega a tener una concepción del cielo como si el cielo fuera solamente un lugar en el que no hay dolor, en el que no hay castigo, en el que hay felicidad, en el que hay dicha eterna, y se reduce la concepción del cielo a solamente eso. El cielo es, ya no hay castigo, ya no hay dolor, todo es alegría, etcétera. Entonces tenemos que el cielo se concibe de esa forma. Vamos a abrir nuestras Biblias a Juan capítulo 14, versículo 1 y versículo 4, porque precisamente el Señor nos estará hablando del cielo. Esto es impresionante, porque el Señor antes de irse, antes de ser capturado, como estamos leyendo estos textos que hemos estado leyendo, el Señor se encuentra ahorita aquí con sus discípulos. Recuerden, el contexto fue que Judas ya salió de la mesa de la reunión donde ellos estaban porque va a traicionar al Señor. El Señor se queda con sus discípulos. El Señor comienza a decirles, este nuevo mandamiento les dejo a ustedes, ámense como yo los he amado. Y comienza y continúa el Señor dándoles palabras de aliento, de consuelo a sus discípulos, aun cuando el Señor sabe que es cuestión de minutos, van a llegar, lo van a apresar y el Señor será llevado después a la cruz del Calvario y sus discípulos van a enfrentar un colapso impresionante, terrible, porque de hecho sus discípulos salen huyendo, huyen por sus vidas, como si todo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, se derriba delante de ellos y el Señor comienza a darles estas palabras de aliento, de esperanza, de consuelo. Y es impresionante que dentro de estas palabras de aliento, de consuelo, les habla del cielo. Y realmente el Señor presenta la mejor descripción que podemos tener del cielo, ¿sí? De hecho, el tema que vamos a tener para nuestra lectura de Juan 14, versículo 1 al 4, será el título
¿Cómo es el cielo? A manera de pregunta, ¿cómo es el cielo? Y la mejor respuesta nos la puede dar el Señor Jesucristo. Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos pueda hablar, que nos pueda transmitir sus verdades que están impresas en nuestras Biblias, pero que es una palabra eterna y que trasciende al tiempo y que trasciende, así como ha trascendido al tiempo, pueda trascender a nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana, gracias por la oportunidad que nos has dado de levantar tu nombre, de exaltarte. Ahora, Señor, te rogamos que nos ayudes a poner toda nuestra atención en estas palabras, Señor. Vamos a leer 4 versículos el día de hoy, Señor, de este capítulo 14. Te rogamos que uses nuevamente esta palabra que tú inspiraste, Señor, y que la inspires, que la soples en nuestros corazones, que la graves en nuestros corazones y que, Señor, esta palabra pueda transformar también nuestras vidas como transformó la vida de tus discípulos. Dirígenos, Espíritu Santo, dirígenos a entender, ilumínanos en tu palabra, ilumínanos con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar como les dije. El contexto es que el Señor Jesucristo se ha quedado ya solo con sus discípulos, una reunión un tanto ya más íntima con ellos. Ya les ha dado el mandamiento, ámense los unos a los otros. Ahora dice aquí el versículo, lo último que leímos, y lo leímos el domingo pasado nada más para colocar este contexto y hacer la transición a la lectura que tenemos para el día de hoy. Juan capítulo 13, versículo 33, lo último que el Señor les ha dicho es: hijitos, y explicábamos el domingo pasado, esta expresión es la primera única vez que el Señor la utiliza. Hijito es un término de gran cariño, de gran preocupación por ellos. Hijitos, aún estaré con ustedes un poco. Me van a buscar, pero como le dije a los judíos, así les digo ahora a ustedes en este momento: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Lo que Jesús les ha dicho a sus discípulos es: yo me voy a ir, yo me tengo que ir, ¿sí? Y entonces esto sin duda alguna causa en los discípulos, ya está causando en ellos este temor, esta devastación de que su maestro les está anunciando que ya no va a estar con ellos. Ahora, vamos a iniciar con Juan 14:1, ya con este contexto, ya lo entendemos, este mismo escenario sigue desarrollando, y ahora el Señor continúa con sus palabras y les dice en el versículo 1: no se turbe su corazón. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. La palabra turbar viene de un término griego que significa agitar, espantar, asustar, conmover. Y lo que el Señor les está diciendo entonces es que no se agite, que no se espante, que no se asuste, que no se conmueva su corazón. El Señor se está interesando por la condición de sus discípulos. Él sabe que dentro de poco va a ser capturado, que dentro de poco el corazón de sus discípulos será agitado, será espantado, será asustado, será conmovido impresionantemente, y que sus discípulos van a enfrentar momentos terriblemente oscuros. Sin embargo, el Señor se está anticipando y el Señor les dice: no se turbe su corazón. Yo les estoy anticipando desde este momento que su corazón no se agite, que no entren en pánico, que no entren en todo este temor desbordado, ¿sí? Porque Jesús estará, como les digo, en unos momentos estará en manos de sus enemigos, y Jesús al día siguiente estará en la cruz del Calvario. Entonces, los discípulos van a enfrentar momentos duros, los discípulos van a enfrentar momentos oscuros totalmente, y el maestro, su maestro, no estará con ellos. Entonces, llega en la vida de los discípulos un momento en los que solamente les queda confiar, en los que no podrán hacer otra cosa más que confiar. Y al igual que los discípulos, en cada uno de nosotros también tenemos momentos en los que solamente tenemos que creer.
Momentos en los que no entendemos lo que está sucediendo ni por qué nos está sucediendo lo que nos está sucediendo. Momentos en los que no vemos la salida y momentos en los que, al igual que los discípulos, lo único que nos queda es que no se turbe nuestro corazón. Lo único que nos queda es creer en el Señor. Entonces, en esa hora oscura, Jesús les dice a sus discípulos, vamos a ver ahí en el versículo 1 del capítulo 14, les dice: ¿creen en Dios? Crean también en mí. Dice, no se turbe su corazón, creen en Dios, crean también en mí. Es decir, Jesús les está diciendo, ustedes tienen confianza en Dios, así como confían en Dios, tengan esa misma confianza en mí. Y vemos nuevamente, el Señor se está anticipando a estos momentos oscuros, a estos momentos de agitación, de dolor que van a experimentar los discípulos, y el Señor les está diciendo, así como confían en Dios, confíen en mí. Y podemos entonces nosotros aprender que en los momentos oscuros de sus discípulos, al igual que en los momentos oscuros de nuestras vidas, el Señor está prometiendo, no temas, confía en mí. Y esto nos deja ver que en esos momentos que el Señor conoce y que nos anticipa con un no se turbe tu corazón, en esos momentos oscuros hay propósitos divinos, ¿sí? Ciertamente, como les dije, los discípulos no vieron al Señor, no sentían al Señor. Nosotros igualmente no vemos al Señor en medio de esos momentos, no sentimos al Señor, pero en esos momentos oscuros, ahí está el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Los discípulos, de hecho, y lo vamos a ver ya más adelante cuando van a apresar al Señor, los discípulos salen huyendo y huyen aterrados, huyen literalmente por sus vidas porque tienen el temor de que si los apresan también van a correr la misma suerte que su maestro. Entonces los discípulos pasan de estar con el Señor, pasan de ese momento tan bello de intimidad que han tenido, que ya lo vimos, les ha lavado los pies, les está dando palabras de consuelo, de ánimo, van a celebrar la cena, la Pascua, que se va a hacer la institución de la cena del Señor, pero pronto ellos estarían huyendo, pronto estarían en esos momentos, en esas horas oscuras de su vida. Y Jesús les advirtió de antemano, no se turbe su corazón, como confían en Dios, confíen en mí. Y aquí, bueno, podemos preguntar, ¿estás pasando por horas oscuras? ¿Estás pasando por momentos de agitación, por momentos de dolor, por momentos de agonía? El Señor nos dice, no se turbe tu corazón. Así como confías en Dios, confía en mí, dice el Señor Jesucristo. Pero quizás preguntarían los discípulos, sí, maestro, pero en esos momentos difíciles, en esos momentos cuando tú ya no estés con nosotros, ¿cómo es que vamos a confiar en ti si ya no estás con nosotros? ¿Cómo vamos a confiar en ti en esos momentos oscuros donde ya no te tenemos, donde ya no podemos decir, Jesús, abrázame, Jesús, tócame, Jesús, dame tu mano? ¿Cómo podemos confiar en ti en esos momentos? Y nosotros también, en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, en los momentos de agitación en nuestras vidas, de dolor, de agonía, de luchas, podemos decirle al Señor, sí, Señor, pero ¿cómo es que puedo confiar en ti si no te veo? ¿Cómo es que puedo confiar en ti en medio de esos momentos cuando ni te siento, no te escucho, no te veo? ¿Cómo lo puedo hacer? Y el Señor les da a sus discípulos y nos da a nosotros varias razones. Y una de esas razones con las que inicia el Señor es precisamente el cielo. Esto es impresionante y esto es algo muy alentador, muy consolador. Vean, el Señor comienza a darles, yo creo que es la mejor descripción en la Biblia, en palabras de Jesús, de lo que es el cielo. El Señor comienza a decirles cómo es el cielo. Dice el versículo 2, vamos al versículo 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Vendrá ese momento difícil, ese momento de agitación. Bueno, en ese momento de agitación, no se turbe su corazón, no tengan miedo, sigan confiando en mí. Y la razón de que pueden confiar en mí es porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si esto no fuera verdad, yo no se los estuviera diciendo en este momento. Y yo voy a preparar lugar para ustedes. Vean, lo primero que Jesús les dice es: existe un lugar. En ese lugar, número 2, existe un Padre. Y en ese lugar, número 3, existen muchos hijos. ¿Sí? Ahora, esto es impresionante. Jesús comienza a hablarles de la casa de mi Padre, y la casa de mi Padre se hace alusión al cielo, al lugar de la morada de Dios, y les está diciendo: existe un lugar, habrá un lugar, en ese lugar hay un Padre, en ese lugar hay muchos hijos. Y entonces el Señor comienza a darles este consuelo a sus discípulos y este consuelo también a cada uno de nosotros. Miren, cuando nosotros fuimos redimidos por el Señor, cuando nosotros experimentamos el nuevo nacimiento, cuando fuimos regenerados por el Señor y rescatados de las tinieblas, de la muerte espiritual a la luz, a la vida espiritual, vean con mucho detenimiento lo siguiente. Escuchen nada más con atención. Tomen nota en este par de versículos. No quiero que se muevan para no perder la línea que estamos llevando. Romanos 8:15, apunten Romanos 8:15 y primero de Juan 4:18. Apunten estos textos, ya después en su casa lo podrán corroborar. Pero quiero decirles esto. Cuando cada uno de nosotros fuimos salvados por el Señor, cuando cada uno de nosotros fuimos resucitados por el Señor, nos trajo a la vida espiritual, nos trajo al nuevo nacimiento. En ese momento, vean, dice Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud. Aquí se puede leer: no han recibido la condición de esclavitud. Cuando vino el Señor a sus vidas, el Señor no los colocó en una situación, en una condición de esclavitud al pecado, para estar otra vez en temor. Vean, en la salvación el Señor dice: yo jamás te coloqué en esclavitud para que tú vivas en temor. ¿Cuál temor? El temor que primero de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El temor de ser castigados, el temor de saber que estamos mal delante de Dios, el temor que nos infunde nuestra propia conciencia de que nuestra vida no ha caminado rectamente de Dios. Entonces Romanos 8:15 dice, pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Ya no hay temor en sus vidas, ya no hay esclavitud al pecado, ya no hay esclavitud al temor, porque ya sus pecados han sido pagados por el Señor Jesucristo. Ya no hay condena para ustedes, ya no hay ninguna culpabilidad de pecado para ustedes, porque el Señor ya ha llevado sus pecados en la cruz del Calvario. Y después dice, sino que han recibido el espíritu de adopción. Recibieron la condición de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Entonces, esta realidad que tenemos nosotros cuando venimos a Cristo Jesús es esta: cuando el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha resucitado a la vida espiritual, el Señor dice en ese momento: ya la culpabilidad no te puede esclavizar, ya el pecado no te puede esclavizar, fuiste adoptado por Dios. Es decir, pasas de ser un muerto espiritual a ser un hijo de Dios. Hay un parentesco hermoso: eres un hijo de Dios. Y luego dice, y esta condición de adopción te lleva a clamar Abba Padre. Y aquí Pablo utiliza el término arameo para papá. El término arameo era Abba, que era una expresión de los niños de cuna, donde decían a su papá Abba. Era algo como decir papá, papito, papacito, etcétera.
Ima era mamá, mamacita, etcétera. Y entonces Pablo utiliza este término Abba y dice, ustedes en Cristo han sido adoptados y por cuanto son hijos ya adoptados de Dios, le pueden decir a Dios, papá, papito, aquí estoy. Entonces el Señor crea este parentesco hermoso y Dios es nuestro Padre. Bueno, ahora, con esto que acabo yo de decirles, Jesús está hablando, como les mencioné, de un lugar donde dice, en ese lugar hay un padre y en ese lugar hay hijos. Entonces, en ese lugar que está describiendo el Señor Jesucristo, dice, ahí hay un padre, es la casa de mi padre. Entonces, esto significa que existe un lugar en el que ninguno de los que jamás han llegado ahí, cuando cierran sus ojos en esta tierra, cuando mueren y llegan a ese lugar que el Señor ha descrito, ninguno de los que han llegado en calidad de extraños. Todos los que llegan a ese lugar llegan en calidad de hijos o de hijas, porque dice el apóstol Pablo, no han recibido el espíritu de esclavitud, sino que han recibido el espíritu de adopción y le puedes llamar papá a Dios. Puedes tener esa cercanía de Dios. Dios es tu papá, ¿sí? Ahora, vean el versículo nuevamente, el versículo 2, Juan 4:2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. La palabra casa que se está utilizando aquí es un término griego que significa casa física, pero que también significa familia. Esto no se les pase, esto es muy importante. Significa la casa de mi Padre a la que Jesús se está refiriendo, significa sí, literalmente una casa y significa también familia. Y la palabra morada significa habitación o un cuarto, un lugar para quedarse. Entonces, lo que el Señor está describiendo, este lugar que es el cielo y que el Señor Jesucristo está describiendo, vean, lo está describiendo como un lugar donde hay una casa, que ya sabemos porque el Señor nos está diciendo, hay una casa que es la casa de mi Padre, pero también está implicando que es un lugar donde existe una familia, que es la familia de mi Padre, ¿sí? Ahora, debajo del sol, del sol hay dolor, hay aflicción, hay tantas cosas. El salmista David escribió en el Salmo 27:10, aunque no se tiene registros de que sus padres lo hayan renunciado a él, pero ciertamente dirigido por el Espíritu Santo, escribe en el Salmo 27:10 y dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Bueno, vemos nosotros que el Señor tiene la intención de no dejar huérfano a nadie de sus hijos y siempre darles provisión de su paternidad. Incluso en el peor de los casos que puede experimentar un ser humano, un hijo en esta tierra, ser abandonado por su papá, ser abandonado por su mamá, decía el salmista, con todo eso Jehová me recogerá. Dice el Salmo 68:6, Dios hace habitar en familia a los desamparados. Aquellos que no tienen familia, porque han muerto sus padres, porque sus padres han renunciado a ellos, porque sus padres los han abandonado y que se encuentran en el desamparo. Ahora, bajo la cultura hebrea, el que el padre, la madre abandonen al hijo, el que la persona esté en un desamparo, era una situación de lo más triste, de lo más desalentadora para las personas. Entonces, lo entendemos bajo la cultura hebrea. Entonces, estos escritores de Salmo 27:10 y 68:6, lo que tratan de transmitir es que en los momentos difíciles, en los momentos feroces, ahí estará Dios trayendo a familia a aquellos desamparados y siendo padre para aquellos que no tienen un padre o que su padre o su madre les han abandonado. Entonces, vean cómo el Señor Jesucristo está describiendo que en el cielo es un lugar donde está la casa del Padre, donde está la familia de Dios. Nuevamente entonces vemos, el cielo es un lugar donde los que no han tenido una casa en la tierra, y no me refiero tan solamente a una casa física, sino todo lo que implica una casa, la seguridad, la provisión, etcétera, todo ello, un lugar donde los que no han tenido casa en la tierra,
allá van a tener una casa. Un lugar donde los que no han tenido familia en esta tierra, y me refiero, alguien podrá decir, bueno, es que mi familia es de 20 personas, pero me siento tan solitario, no apoyado, me han rechazado, etcétera. Nuevamente, el término familia lo estoy utilizando, que sienta esa protección, ese beneficio, esa ayuda de su familia. Un lugar donde los que no han tenido familia en esta tierra, allá van a tener familia. Un lugar donde los que no han tenido la protección, la provisión de un padre terrenal, de una madre terrenal, allá van a tener a un Padre. Entonces, este lugar que está presentando el Señor Jesucristo, lo está presentando de una manera asombrosamente tierna, asombrosamente hermosa. Y dice también el Señor Jesucristo, es un lugar donde hay moradas, donde hay habitaciones, literalmente hay habitaciones. Entonces vean, en el cielo hay muchas habitaciones, lo que está implicando es que el cielo es un lugar para muchos redimidos, para todos aquellos que el Señor ha redimido, y todavía sigue habiendo lugar para todos. Entonces el cielo es un lugar para todos y un lugar para cada uno. Vean nuevamente, allá el cielo es un lugar para todos los redimidos vamos a estar ahí, pero también es un lugar específico para cada uno de nosotros. Dice Juan 14:2, después el Señor dice, si así no fuera esto, yo se los hubiera dicho. En otras palabras, el Señor está diciendo, miren, si esto no es verdad, si no es cierto que allá está la casa de mi Padre, la familia de Dios allá en el cielo, y con miles de habitaciones, millones de habitaciones para cada uno de los redimidos, si esto no fuera así, yo ya se los hubiera dicho, yo no les voy a mentir. Y lo que tenemos aquí entonces es que el cielo es una promesa que Jesús ha establecido para sus redimidos. El cielo, escucha con atención, es algo que Jesús ha prometido para aquellos que ha redimido. El Señor te ha salvado. El Señor te ha redimido. Bueno, el Señor te promete el cielo. Y ahorita nos está dando un anticipo. ¿Y cómo es el cielo? Bueno, el cielo es un lugar, es una familia, hay un padre ahí y hay muchos hijos, muchos redimidos. Y yo creo que estas imágenes hasta este momento se están colocando como imágenes realmente hermosas, ¿sí? Ahora, Juan 14:2 dice el Señor Jesús, bueno, yo en este momento voy pues a preparar lugar para ustedes. Y voy a preparar lugar para ustedes se debe entender en dos sentidos. Primer sentido, voy pues dentro de unos momentos, dentro de unos minutos que voy a ser apresado, me van a llevar a un juicio injusto, a un juicio religioso, un juicio civil religioso, me van a llevar a la cruz, voy a la muerte expiatoria por ti, yo voy a la cruz. Primeramente, yo voy a la cruz para que se logre el derecho de que tú puedas estar en este lugar que te estoy describiendo. Y número 2, después el Señor está diciendo, cuando yo haya muerto, cuando yo haya resucitado, cuando yo haya ascendido al cielo, yo voy literalmente a prepararles ese lugar para cada uno de ustedes. Es como si cada uno de ese lugar tuviera en cada una de esa puerta, de esas habitaciones, estuviese ya tu nombre ahí. El Señor está entonces preparando el lugar de cada uno de aquellos que va a salvar, ¿sí? Jesús entonces va a la cruz del Calvario, recibe toda la ira de Dios porque el pecado ha sido colocado en el Señor, muere, resucita, asciende al cielo, y el Señor entonces está en estos momentos literalmente, además de que dice la palabra de Dios que intercede por nosotros, etcétera. Además de ello, el Señor está preparando un lugar en el cielo. Vean esta verdad. El Señor Jesucristo está en este momento preparando tu habitación en el cielo. Y eso yo creo que a cualquiera de nosotros, en medio de estos momentos de agitación, de dificultad, de dolor, son palabras que están llenando de esperanza, de consuelo, de alegría en nuestros corazones, ¿sí? Vamos al versículo 3. El versículo 3 dice, y si me fuere y les preparo, y si me voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo estoy, también
estén ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Vean, Jesús está prometiendo, aquí está haciendo 3 promesas. Promesa número 1, si yo me voy, ahora, evento que ya sucedió, atención con esto, ya sucedió, Jesús ya de esta tierra ya ascendió, ya se fue. Si yo me voy a prepararles lugar, lo que significa entonces que Jesús en este momento está preparando el lugar de los redimidos. Si en esta tarde hay alguien que es redimido por el Señor, entonces el Señor lo salva, lo adopta como su hijo, todo lo que hemos visto, y el Señor dice, bueno, manos a la obra, a preparar una nueva habitación porque hay un nuevo salvado por mí, ¿sí? Promesa número 2 que hace el Señor en este versículo: si me voy, vendré otra vez. Y el Señor está prometiendo entonces una segunda venida. El Señor que estuvo en la cruz del Calvario, que murió, que resucitó y que ascendió al cielo, ese mismo Jesús es el que está prometiendo, te prometo que voy a regresar por segunda vez. Él mismo vendrá otra vez. Nosotros no tuvimos, dice el apóstol Pablo, a quien amamos sin haberle visto. Nosotros no le hemos visto, pero le veremos tal y como Él es en su segunda venida. Y número 3, promete el Señor y dice, vendré otra vez, en esa segunda venida, vendré otra vez y los voy a tomar a mí mismo para llevarlos al cielo. Esta palabra, los tomaré a mí mismo, ahorita les voy a explicar, es una palabra impresionante que se va a ver en estos versículos que voy a leer a continuación. Pero el Señor no tan solamente está prometiendo, te estoy preparando una habitación allá en el cielo, no, está diciendo, te preparo esa habitación y yo mismo regreso para venir yo mismo por ti y yo mismo te llevo allá a la casa de mi Padre para que estés eternamente conmigo. Dice 1 de Corintios, ahora sí vamos a 1 de Corintios capítulo 15 versículo 51. Vamos a movernos en nuestras Biblias, pongan un separador ahí en Juan 14 para leer algunos versículos que tienen que ver con esta tercera promesa que el Señor Jesucristo está haciendo. Vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para llevarlos al cielo. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, versículo 51. Sí me gustaría que abran su Biblia para que lo lean, porque esto es la promesa del Señor, esto es la forma en cómo se va a desarrollar esta promesa que el Señor está diciendo de que yo voy a venir por segunda vez y los voy a tomar a mí mismo. 1 Corintios 15, 51. Recuerden, Corintios es del Nuevo Testamento, entonces abrimos nuestra Biblia como a partir un poco más de la mitad de la Biblia y después recorremos, después de los Evangelios, el libro de Hechos, viene Romanos y ya después viene Corintios. El primer libro de Corintios, capítulo 15, el versículo 51. ¿Listos? 15:51, lo vamos a leer del 51 al 54. Recuerden, tengan en mente, yo voy a venir otra vez y los voy a tomar a mí mismo para llevarlos al cielo. Dice el apóstol Pablo, he aquí les digo un misterio, no todos dormiremos. Esta es una forma, una metonímia para decir no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Bueno, primera verdad, algunos, cuando se cumpla esta verdad de que el Señor venga por segunda vez, algunos ya habrán muerto. Esos cristianos que ya habrán muerto, bueno, ya se van directamente al cielo. Vamos a pensar que nosotros estamos vivos mientras se cumple esta promesa de la segunda venida, ¿sí? Dice entonces, no todos dormiremos, pero todos vamos a ser transformados. Dice versículo 52, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Nuevamente, vamos a pensar que estamos vivos en este momento. Viene el Señor por segunda vez. ¿Cómo sabemos que viene por segunda vez? Porque se va a escuchar la final trompeta. En todo el mundo se va a escuchar, no será algo secreto, será algo ruidoso totalmente, se va a escuchar, se tocará la segunda trompeta y el segundo evento que sabemos que ya viene el Señor después de la trompeta es que
en los sepulcros, en muchos lugares, se van a estar levantando los muertos estarán resucitando, pero estarán resucitando en una condición incorruptibles. Y nosotros, en ese momento, en un abrir y cerrar de ojos, en algo muy rápido, seremos transformados. ¿Qué significa esto? Que nuestro cuerpo va a ser transformado. Porque dice el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo que tiende a la muerte, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando el Señor venga entonces, se toque esa trompeta, entonces por un momento vas a ver muertos que están resucitando con cuerpos ya realmente incorruptibles. Tu mismo cuerpo vas a ver que ha sido transformado, ha sido revestido de inmortalidad. Y dice el versículo 54, y cuando todo esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. En otras palabras, la muerte será la muerte de la muerte, no más muerte. Vamos a otro pasaje, primero Tesalonicenses 4, 16 y 17. Nos vamos de Corintios hacia adelante para continuar también dando una descripción de cómo será esta promesa de vendré por segunda vez a ustedes y los voy a tomar para mí, para que donde yo estoy estén ustedes. Primero de Tesalonicenses 4, 16 y 4, 17. Ahí nos vamos hacia adelante de donde estábamos. En cuanto lo tengan, háganme el señalamiento de que ya lo tienen para darle lectura. ¿Listos? Primero Tesalonicenses 4, 16 y 17. Ya lo tenemos. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. ¿Quién es este Señor mismo? Es el que nos acaba de prometer: yo voy a regresar por segunda vez, yo los voy a tomar para mí mismo. Vean cómo el apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo prácticamente lo que Jesús ha dicho en estos textos que estamos leyendo el día de hoy. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, cumplirá su promesa de que por segunda vez yo vengo a ustedes. Y va a descender del cielo. El Señor dijo: yo me voy a preparar lugar, pero si yo me voy también voy a regresar. Va a descender del cielo, va a descender de la casa del Padre, va a descender del lugar donde ya preparó la morada para los redimidos. Y dice: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Aquí hay un orden. Primero los que han muerto en la fe en Cristo Jesús, que han sido salvados, van a tener sus cuerpos gloriosos, glorificados, etcétera, ¿sí? Y luego dice, vamos a pensar nuevamente que cuando se cumpla esta promesa estamos nosotros vivitos y coleando. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, después de haber escuchado esa voz de mando diciendo: aquí vengo, esa voz de arcángel diciendo: aquí estoy con ustedes, esa trompeta de Dios, dice: seremos arrebatados. Y la palabra arrebatados viene de un griego que significa tomados para sí. Y es impresionante que el Señor, cuando dio esta promesa, dijo: los voy a tomar para mí, ¿sí? Es decir, los voy a tomar y nadie los va a soltar de mi mano. Esto es impresionante, cómo la palabra de Dios realmente ha sido inspirada por el Señor. Dice: y seremos arrebatados, es decir, el Señor nos va a tomar a cada uno de nosotros juntamente con ellos en las nubes. Es decir, ahí no necesitamos paracaídas, no necesitamos nada, ni hay que asustarnos de que de pronto la ley de la gravedad se va a suspender y de pronto va a haber una ley más fuerte que te va a estar llevando hacia el Señor juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Ahí nos va a recibir el Señor, o nosotros vamos a recibir al Señor ahí en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Bueno, no significa que en el aire vamos a estar con el Señor para siempre, significa
que así de cerca, así de íntimo, estaremos con el Señor para siempre. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice, por qué este encuentro de esta segunda venida, este cumplimiento de esta promesa, voy a venir por segunda vez y los voy a tomar para mí? ¿Por qué ese cumplimiento se hace en las nubes, se hace en los aires? Muy sencillo, porque el príncipe de este siglo, su zona de gobierno es en los aires, y entonces esta es una referencia a decir, será anulado completamente el poder diabólico, el poder demoníaco, y el Señor estará teniendo una victoria impresionante sobre las huestes de maldad, ¿sí? Ahora, vamos a Juan 14:4, concluimos ya nuestra exposición de este domingo. Termina el Señor diciendo, y saben a dónde voy, y saben el camino, ¿sí? Es decir, con lo que yo les acabo de decir, con lo que yo les acabo de describir, ustedes saben a dónde voy. Saben que voy a la casa de mi Padre. De hecho, saben a dónde voy y saben lo que estoy haciendo allá, lo que estaré haciendo allá, preparando habitación para aquellos que voy a redimir. Saben, dice, el camino. En otras palabras, lo que Jesús acaba de decirles, ustedes saben cómo llegar a la casa del Padre, porque Jesús es el camino, les va a decir en los siguientes versículos. Muy bien, ¿qué aprendemos con estos 4 versículos? Son breves estos versículos, pero ¿qué aprendemos? Aprendemos cosas muy hermosas. Número 1, aprendemos que los discípulos se enfrentarían horas oscuras. Y de hecho, no tan solo cuando el Señor fue apresado y fue crucificado, experimentaron horas oscuras. Cada uno de ellos fueron muertos, fueron martirizados, cada uno de ellos experimentaron horas oscuras en sus vidas, ¿sí? Pero el Señor, antes de esas horas oscuras, les anticipó y les dijo, no se turbe su corazón. Como confían en Dios, confíen en mí. Es decir, el Señor ya estaba con ellos antes de la misma hora oscura. Y esas palabras, confíen en mí, no se turbe su corazón, sostuvieron a sus discípulos en esas horas terribles que ellos experimentaron, ¿sí? En la hora oscura no lo pudieron ver ciertamente, pero ahí estaba el Señor con ellos. Y para nosotros, bueno, cada uno de nosotros, hay una gran realidad. Querramos o no querramos aceptar esta realidad, esta es una realidad en la vida de todo hijo de Dios. Vamos a tener horas oscuras. Cada uno de nosotros vamos a afrontar en nuestras vidas horas oscuras. Tarde o temprano vamos, dice el Salmo 23:4, vamos a transitar en valle de sombra de muerte. Pero dice este mismo Salmo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Es como si el salmista estuviese diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no se turbará mi corazón, porque como he confiado en Dios, así voy a confiar en Jesús. Porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Entonces, ¿qué aprendemos? Que en medio de las horas oscuras, quizás ya estás viviendo en horas oscuras, donde ya no ves la solución, donde no ves la sanidad, donde no ves la resolución de los conflictos, donde ves, es que mi vida no cambia, es que este carácter tan terrible que tengo no cambia, es que tantas cosas, cuando ya estás ahí, quizás ya estás viviendo en horas oscuras en tu vida, pero el Señor te está prometiendo, ahí yo voy a estar contigo, no se turbe tu corazón. Como has confiado en Dios, confía en mí en medio de esos momentos. Y también aprendemos 2 esperanzas en medio de las horas oscuras. ¿Estás viviendo horas oscuras? ¿Estás viviendo días de agitación, días de dolor, días de lágrimas, días sin respuesta? Si estás viviendo eso, al igual que sus discípulos, el Señor te da 2 esperanzas en medio de tus horas oscuras. De hecho, 2 esperanzas que van a transformar esas horas oscuras en gloria para
en gloria en medio de tu vida. Dos esperanzas. ¿Cuáles? Esperanza número uno, el cielo. ¿Sí? Un mismo lugar que Jesús lo ha descrito como un lugar real, un lugar palpable, un lugar existente y un lugar donde hay un Padre. No más la experiencia de un mal padre, no más la experiencia de la ausencia de un padre, no más la experiencia de la renuncia de padres a tu vida, del abandono de padres a tu vida, no más la experiencia de carencias, de propósitos, de definiciones, de cariños, de instrucciones, de tantas cosas, no más la falta y amor y la presencia de un padre para ti, porque el Señor te está prometiendo un lugar donde se te va a llamar hijo o hija, donde nunca más serás un extraño, donde no serás un problema, donde no serás un problemático, donde se te va a llamar hijo o hija, ¿sí? Ahora, es un lugar, la casa del Padre, donde está el Padre, extendiendo su misericordia, extendiendo su amor, su gracia para cada uno de sus hijos, y es un lugar donde Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios, y me llama mucho la atención porque aquí no hace referencia al Señor Jesucristo, hace referencia al Padre. Dice, enjugará, entonces podemos leer, enjugará el Padre toda lágrima de los ojos de ellos. Los ojos de ellos son de sus hijos, y ya no habrá en ese lugar, ya no habrá muerte. El día de hoy la muerte nos causa angustia, nos causa dolor, sí, ciertamente. Si tenemos una enfermedad que nos está carcomiendo, que nos está llevando a la muerte cada día, vivimos con el sentido de Señor, sáname, Señor, restáurame, etcétera. Bueno, ahí dice, ya no habrá más muerte. Un lugar donde la enfermedad ya no más te va a tocar. Un lugar donde ya no habrá llanto. Lo que está implicando es que en esta tierra se ha caracterizado porque, dice el Señor Jesucristo, en esta tierra van a tener aflicción. Allá se terminó el llanto, ya no habrá razones por las cuales vamos a llorar porque ya nada nos va a causar dolor, ya no habrá clamor, ya no habrá Señor sálvame, Señor ayúdame, ya no habrá dolor porque las primeras cosas pasaron. Un lugar entonces donde hay hijos. Y gracias al sacrificio del Señor Jesucristo, como yo les digo, el Señor nos eleva a una verdad impresionante. En el cielo no hay extraños, en el cielo solamente hay hijos, ¿sí? Un lugar donde el Señor nos ha dicho, hay una casa, es decir, hay una casa, literalmente, un lugar de reunión, pero también nos da la verdad de que hay una familia. Un lugar donde cuando tú entres ahí, serás ingresado de inmediatamente a una familia, serás amado por una familia, ya no habrá rechazo, ya no estaremos de arrimados como muchas veces en esta tierra hemos estado de arrimados. Un lugar donde será nuestra casa, nuestra familia. Imagínate por un momento, el día que cierres tus ojos en esta tierra, si esto sucede antes de que venga el Señor, cuando abras tus ojos, estarás en un lugar donde tú vas a decir, esta es mi casa y esta es mi familia, y vas a estar en una plenitud de dicha. Un lugar donde tendremos, también el Señor ha prometido, una habitación preparada por las mismas manos que fueron clavadas en la cruz. Esas mismas manos el Señor ahora dice, yo mismo les estoy, porque el Señor ha colocado el pronombre, yo mismo voy a construirles estas habitaciones, estas moradas para cada uno de ustedes. Entonces vas a llegar a un lugar donde hay una habitación que fue construida por las mismas manos que un día estuvieron en la cruz del Calvario. Y si eso no te llena de alegría, de consuelo, esto es impresionante, porque esas manos que no se retiraron de la cruz, ahora siguen dinámicas, siguen en movimiento, siguen activas, preparándote el lugar donde será tu morada eterna.
Muchas veces cuando vamos a un funeral dicen, el nicho o el hoyo donde lo ponen, dicen su morada eterna. Para los hijos de Dios, la morada eterna es esa habitación que el Señor Jesucristo ha preparado para cada uno de sus hijos. Y segunda razón, consuelo, porque yo les dije que aprendemos dos esperanzas en medio de la hora oscura. La segunda esperanza es la promesa de que Jesús vendrá por segunda vez. Jesús le prometió a sus discípulos y nos promete a cada uno de nosotros: voy a regresar, y cuando regrese los voy a tomar. Vamos a individualizar esto. Voy a regresar, y dice Jesús, y te prometo, cuando yo venga por segunda vez, te voy a tomar para mí. Voy a tomar a cada uno de ustedes para mí. Los voy a arrebatar en los cielos y para los cielos, porque yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Dice el Salmo 91, 16, cuando termina de una forma bella este salmo, y dice: los saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Y la salvación, Él nos va también, igualmente a nosotros, nos va a saciar de larga vida y nos va a mostrar la salvación. Y la salvación no fue un acto, fue una persona. Nos va a mostrar: yo soy tu salvación. Entonces, esta hermosa promesa que Jesús da a sus discípulos, recuerden, se las da momentos antes de ser capturado, de ser llevado a la cruz, momentos antes de que sus discípulos entraran en estas horas oscuras, en estas horas de agonía, pero ellos ya estaban advertidos, y aunque sí abandonaron al Señor, vivieron momentos oscuros, podemos ver al final de sus vidas que realmente sus corazones no se turbaron, porque sí confiaron en el Señor. Y quizás estas promesas que tú acabas de escuchar en este domingo, en este momento, quizás estas promesas que estás escuchando, las estás escuchando ya en horas oscuras en tu vida, en momentos difíciles ya en tu vida. Y bueno, lo que yo puedo decirte es que para los discípulos estas fueron palabras de sustento y de consuelo en los peores momentos de su vida, y estas palabras para cada uno de nosotros ya constituyen una promesa verdadera para cada uno de sus hijos, ¿sí? Finalmente, bueno, la pregunta: ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? Aprendemos que el cielo es el estado en el que estaremos siempre con Jesús. Entonces, yo espero que este día veas el cielo de una forma distinta. El cielo no es tan solamente la ausencia de castigo. El cielo no es tan solamente la ausencia del dolor. No, sino que el cielo, por cuanto el Señor está ahí, el cielo es cielo. Si el Señor no estuviera en el cielo ya deja de ser cielo. Dice el Señor Jesucristo: para que donde yo estoy, ahí también estén ustedes conmigo eternamente. El cielo entonces es habitar eternamente con Jesús. Esto es el cielo. Entonces, en medio de los momentos oscuros, en medio de las situaciones difíciles, cuando no hay respuestas, cuando no escuchas la respuesta de Dios, cuando no ves los cambios de Dios en tu vida, cuando no ves que las cosas están cambiando, cuando ves que tu vida se está, como decía Job, mi vida se está yendo al hoyo, mi vida se está conduciendo a la muerte, cuando veas que tu vida se está dirigiendo de esa forma, acuérdate, el Señor Jesucristo dijo: donde yo estoy, yo quiero que tú estés conmigo. Eso se llama el cielo. Y el Señor, en medio de esas horas oscuras, te promete: yo quiero mi presencia eternamente contigo. Entonces, dice el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:18, hablando de esta segunda venida del Señor, dice: por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Y concluyo yo alentando a cada uno de ustedes, alentando a mi propia vida, y decirles lo siguiente: sí, en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener dolor. Si ahorita no estás en las horas oscuras, dale gracias a Dios, pero vas a pasar por aflicciones, vas a pasar por horas oscuras. Si ya estás en medio de esas horas oscuras, en medio de esos momentos difíciles,
quiero alentarte con estas palabras. El Señor te prometió un cielo con su eterna presencia y el Señor te prometió que vendrá por ti por segunda vez. Ánimo, adelante, esfuérzate. Y en medio, sí, quizás estas horas oscuras no dejan de ser horas oscuras, pero estas verdades son un rayo de luz impresionante en medio de las horas oscuras. Y entonces podemos decir como Job decía, yo sé que mi Redentor vive. Y cuando yo cierre mis ojos, yo lo voy a ver. Señor, te damos gracias por estas palabras tan hermosas que diste a tus discípulos, Señor, previas a las horas oscuras que cada uno de ellos vivieron, Señor. Después vemos en el Evangelio, Señor, la narración de que tus discípulos huyeron. Y cada uno de ellos huyeron por temor a la espada, por temor a ser apresados por el Imperio Romano, por temor a sus vidas, Señor. Lo cual lo entendemos porque son frágiles, son hombres. Pero quizás, Señor, en este momento hay discípulos tuyos, Señor, hijos tuyos, que también están huyendo, Señor. Que están huyendo por sus vidas, que están huyendo en un sentido de las horas oscuras, que están huyendo porque tienen una situación que no pueden resolver, tienen una enfermedad que no pueden ser sanados, tienen una situación destrozada en su vida que no pueden reparar, tienen un dolor en su corazón que no pueden restaurar, Señor, tienen horas oscuras. Pero en medio de esas oscuras, Señor, tú en tu ternura, en tu amor, en tu bondad, dices, les prometo que en la casa de mi Padre les voy a construir una morada. Les prometo que yo voy a venir por ustedes y los voy a tomar para mí. Y tú lo que estás prometiendo en medio, Señor, previas a las horas oscuras es, yo quiero que tú estés donde tú estás. Yo te prometo mi presencia eternamente. Y Señor, en medio de las horas difíciles quizás no lo comprendemos, quizás no lo entendemos, pero que tu Espíritu Santo selle esta palabra en nosotros y que el día, Señor, que nos toque caminar por el valle de sombra de muerte, y si es que ya estamos caminando por ahí, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Porque tú me prometiste una morada en el cielo. Porque tú me prometiste que tú mismo vendrías por mí. Señor, estas promesas vinieron directamente de los labios de nuestro Señor Jesucristo. Y estas promesas, Señor, las tomamos el día de hoy. Y Señor, las creemos. Y en medio de nuestro dolor, de nuestras luchas, esta es nuestra fuerza, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado nos van a infundir aliento. Gracias, Señor, por estas promesas tan hermosas que nos das a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús, amén.